hablando de balances, bueno, ha sido así, ¿cierto? La tónica de este fin de año, estamos recién calentando motores para este año 2022 y en términos de educación, particularmente en términos de infancia, también hay distintas entidades que se dedican precisamente a hacer estos balances y a mostrarnos la realidad de Chile, la radiografía real de lo que está pasando con la infancia de nuestro país. Está con nosotros Marcelo Sánchez, el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, ya nos han acompañado en otras oportunidades y hoy nos corresponde precisamente hablar de eso, ¿no? De los balances del año 2021 y cómo se proyecta la situación para el 2022. ¿Cómo estás? Muy bien, Camila, muy bien, Luis, muchas gracias por el contacto. La verdad es que es súper importante el poder hacer estas reflexiones. La infancia a veces pasa invisibilizada y uno de los riesgos que queda es que hoy día que estamos comenzando una etapa importante en lo que significa instalación de un nuevo gobierno, en todo lo que ha significado el cierre del año, pase, por así decir, como se dice en buen chileno, pase colado la realidad de que están viviendo la infancia y en particularmente la infancia más vulnerada. Sí, bueno, tenemos este cambio de nombre también del Sename que busca de alguna manera limpiar su imagen. ¿Qué ven ustedes en él, en este cambio de nombre? ¿Hay un cambio real en la infraestructura, en la forma, en temas más de fondo que de forma, que lavado de imagen, por ejemplo, que es lo que muchos pueden decir al dejar atrás este nombre del Sename que está lamentablemente vinculado a hechos lamentables? ¿Qué opinión tienes tú con respecto a eso? A ver, yo creo que hay hartos pendientes, ¿eh? Lo primero que hay que entender es que la situación de la infancia en nuestro país está claramente enfocada desde esta perspectiva de que hacen noticia cuando nos encontramos con situaciones críticas como las que hemos vivido en el Sename. Pero no hay que olvidar de que en Chile tenemos más de 700.000 niños que viven en situación de pobreza e incluso que la pobreza extrema después de la pandemia creció 2 puntos. Y eso es muy relevante porque cuando también nosotros analizamos las cifras de pobreza en general, la pobreza multidimensional, es decir, las condiciones de exclusión social mediante las cuales tienen que convivir muchos de los niños y jóvenes en nuestro país, nos encontramos que son el grupo más afectado en materia de exclusión. Entonces, lo que sucede cuando tenemos un sistema de protección que durante años no ha dado respuesta frente a graves vulneraciones de derechos que sufren los niños en este modelo de exclusión social, donde finalmente desertan del colegio, abandonan el hogar, consumen alcohol y drogas. Tenemos 17.000 niños que están sufriendo consumo problemático de drogas y alcohol. Tenemos más de 4.000 niños que sufren explotación sexual comercial infantil, con cifras del año 2004 que ni siquiera las hemos actualizado. Entonces nos encontramos en una realidad que precisamente situaciones como fue la pandemia la han puesto de relieve porque aumentó la deserción escolar, aumentó el trabajo infantil que ya afectaba a cerca de 219.000 niños que se exponen de manera grave en materia de riesgo físico, mental, emocional, y que finalmente requieren de una respuesta urgente del Estado. Y cuando vemos casos como la explotación sexual comercial infantil, claramente queda en evidencia la debilidad que tiene nuestro sistema para poder protegerlo. Hay una comisión investigadora presidida por la diputada Maite Orsini, donde se han recibido muchas de las impresiones de las distintas organizaciones que trabajamos en materia preventiva, y uno de los elementos más contundentes es que se ha llegado a la conclusión de que no existe prevención en materia de explotación sexual comercial infantil y que incluso cuando existe esa vulneración, el tratamiento tampoco es integral, es oportuno ni es de calidad, y mucho menos los procesos de reinserción que se requieren. Por eso que es importantísimo que este cambio que hay hoy día en el sistema de protección, que es Mejor Niñez, se dote de una oferta que tenga calidad, que tenga evidencia, que sea oportuna, que sea integral, que esté financiada y que pueda llegar a cada rincón de nuestro país. Y ojalá que esa acción de poder desplegar una oferta de calidad con evidencia y con resultados sea desde el momento de la prevención, desde la prevención temprana. Y para eso tiene que estar en los territorios, tiene que estar institucionalizado y hace falta
un sistema de protección integral que esté aprobado y que le dote de esa potestad necesaria para poder desplegar esa oferta. Sin duda, Marcelo, estamos hablando de repente de cosas que son bastante evidentes, que son vulneración de los derechos de niños y niñas, ¿no? Cuando hablamos de explotación sexual infantil, cuando hablamos de explotación laboral infantil, cuando hablamos de la deserción también de los colegios. Acá, lamentablemente, las cifras también aumentaron, como tú señalabas, de manera exponencial en el contexto de pandemia. La violencia intrafamiliar también es algo que vulnera directamente los derechos de niños y niñas. Pero cuando hablamos en cosas que son un poquito más macro, ¿no? Respecto de la violencia del sistema, cuando hablamos del sistema educativo que tenemos, por ejemplo, que es bastante segregador y desigual, cuando hablamos de otros sistemas, ¿cierto?, que también van haciendo las diferencias desde que son muy pequeños, ¿no? Nos encontramos con distintos sistemas de salud para ricos y pobres, etcétera. Esa violencia también se considera cuando hablamos de abuso infantil, cuando hablamos de la vulnerabilidad de los derechos de niños y niñas, que no son precisamente delitos más puntuales, sino que es el mismo sistema estatal, ¿no?, como ese paraguas grande. Hay, Camila, lo que se llaman los factores de riesgo que están a la base de determinadas trayectorias que terminan en estas graves vulneraciones. Uno de esos factores de riesgo es precisamente no construir en el territorio elementos protectores en torno a la familia, la escuela, la comunidad. Si es que eso no se logra, es probable que, por ejemplo, tenemos cifras donde solo 1/3 de los niños accede a educación preescolar. Tenemos cifras de un CIMSE que su máximo nivel de rendimiento lo alcanzan en un 44% para lenguaje y en un 22% para matemáticas. O sea, las condiciones de desigualdad que se crecen desde la primera infancia y que se van proyectando a través del tiempo crean espacios de vulneración de derechos. Un niño que no tiene un aprendizaje efectivo es probablemente años después, en primero medio, en octavo básico, cuando se hace el cambio de la educación básica a la educación media, es probablemente candidato a la deserción escolar. Y cuando el niño deserta del colegio, también se abren otros espacios, la vulneración del consumo problemático de drogas y alcohol, bandas delictivas que van a reclutar a los niños que no estudian ni que están en un contexto de protección. Y esas bandas delictivas los involucran tempranamente en delitos porque son niños que son inimputables, especialmente a los niños menores de 14 años. Hoy día vemos cómo las trayectorias delictivas comienzan desde los 11 años en adelante y que median o están mediadas también por consumo de droga. Por lo tanto, las posibilidades de que esos niños puedan reinsertarse nuevamente en un colegio son muy difíciles. Y no tenemos buenos programas de reingreso educativo o coberturas necesarias para un regreso educativo eficaz. Muchos de los colegios, cuando tienen una situación así con un niño, les cuesta hacer el reingreso porque no tienen las herramientas, no tienen los programas de estudio, no tienen los profesionales, etc. Y es fundamental poner ahí recursos específicos para el reingreso educativo. A aumentar las acciones para la prevención de la deserción con programas, por ejemplo, como retención escolar, programas de tutoría, apoyo a los niños que están pasando la transición del octavo básico a primero medio, tener escuelas con jornadas completas, es decir, y con escolaridad completa. Todos esos elementos van contribuyendo, pero ahí es donde se tiene que resolver la inequidad territorial, la inequidad del espacio, donde finalmente las comunidades puedan intervenir en todos estos elementos protectores, donde la familia, donde la escuela puedan tener las herramientas necesarias para evitar que estos factores de riesgo se materialicen, aumente la desigualdad, aumenten las condiciones de pobreza y de exclusión y finalmente se vayan perpetuando y sigamos perdiendo generaciones y generaciones hasta no tener realmente un sistema que proteja, que incluya y que maximice el potencial de desarrollo de cada uno de los niños. Sí, pues sin duda nos estamos quedando siempre como en palabras, en discursos, pero la realidad es muy distinta y de hecho estamos llegando tarde, eso es una evidencia, estamos llegando tarde a todo, pero en este tema mucho más porque todavía se va legislando, se va haciendo pensando en lo que ha ido pasando. Recordemos la primera conversación que tuvimos con ustedes, no recuerdo, hace 1 año, 2 años atrás, porque precisamente ustedes, Fundación San Carlos de Maipo, nace en torno a lo que pasaba en los años 80 en
en Santiago, abajo de los puentes donde vivían grupos de jóvenes, de niños, 8, 9 años que vivían en la calle. Hoy día, afortunadamente, eso cada vez se ve menos, pero que no se vea menos no significa que no existe. Hoy día estamos viendo el tema de los inmigrantes, donde lamentablemente están pidiendo con sus bebés en mano, muchos de ellos incluso, nosotros sabemos acá en la región del Biobío que pagan por tener menores de edad para poder dar más pena y poder obviamente tener más recursos. Ha ido cambiando la vulneración, todavía estamos pensando en esos niños, yo creo, que estaban en la calle, que vivían, que aspiraban neopren, pero hoy día la forma de violencia o la vulnerabilidad o los problemas para los pequeños ha ido también evolucionando como ha ido evolucionando la sociedad. Estamos actualizando nuestros protocolos. ¿Qué se está haciendo específicamente para ir llegando a esos jóvenes donde, claro, uno siempre piensa en estratos sociales bajos, pero en estratos sociales medios también, papás que no están, que se han ido y que son criados con abuelas, con abuelos, con todo lo que eso que significa, un mercado que les expone el hecho de tener lo último en tecnología, lo último en zapatillas, el ejemplo que tienen o el mal ejemplo que tienen al lado del tipo que no hace nada y gana muchas lucas. ¿Cómo estamos llegando a eso también? ¿Cómo estamos atacando todo este consumismo que tenemos y que muchas veces lleva a los jóvenes a querer delinquir, a tener dinero fácil para poder tener todas esas cosas que son aspiracionales? Yo creo que lo que tú dices, Luis, es súper cierto y nosotros como sociedad tendemos a mirar las cosas cuando ya están, por así decirlo, provocando una situación dolorosa. O sea, cuando un niño se involucra en un delito, cuando un niño muere por una balacera, etcétera, ahí nos preguntamos, pero ¿cómo pudo pasar esto? Y muchas veces eso que pasó porque no fuimos capaces de llegar antes. Y llegar antes significa tener políticas públicas preventivas. Es un avance el poder considerar, por ejemplo, que el sistema de protección especializado aborde con mejor evidencia, con mejor resultado su oferta. Es un avance de que hayan oficinas locales y que esas oficinas locales estén en sede administrativa para trabajar con las familias. Pero no se logra absolutamente nada si no tienes la oferta de calidad, si no tienes un compromiso con los resultados, no con los cupos, no con los estándares, con los resultados, con lograr que los niños que están bien sigan estando bien y con lograr que los niños que fueron vulnerados restituyan sus espacios de desarrollo. Y para eso se requiere una oferta y se requiere llegar al territorio y se requiere involucrar a las distintas organizaciones en el territorio. Esto no lo puede hacer solo el Estado, lo tiene que hacer la familia, lo tiene que hacer la comunidad, lo tiene que hacer el conjunto de organizaciones sociales que están. Fíjate que de las graves vulneraciones que sufren los niños es muy poco aquellos que son derivados por la red pública. Entonces necesitamos capacitar a los miembros de la red pública, la red de salud, la red de educación, etcétera, para que cuando existen graves vulneraciones, ya lo decía la Camila, con el tema de la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar estuvo invisibilizada durante todo este tiempo. Hoy día vuelven a mostrarse las cifras históricas y crecientes de lo que era el abuso sexual, la violencia, etcétera. Porque hoy día se puede detectar, se puede ver, pero se requiere tener capacitados a los distintos actores que están en el sistema para poder hacer una derivación efectiva. Entonces, el desafío está en no hipotecar el bienestar de los niños solo a la tramitación de proyectos de ley. El desafío está en la capacidad de gestión, en saber articular, en tener una buena oferta, el hacerla que esa oferta esté en el territorio, en dotar de herramientas para que las oficinas locales, el servicio de protección y todos los actores garantes de la infancia puedan poder actuar de manera oportuna. Y por eso que es fundamental que se apruebe el proyecto de ley de sistema de protección integral, porque le va a dotar de un catálogo de derechos, mecanismos de exigibilidad, sanciones para quien no cumpla, para que se pueda hacer efectiva la colaboración del intersector, colaboración que estuvo ausente en el antiguo Sename y que fue en gran parte razón de la crisis que tuvimos.
Sí, Marcelo, lamentablemente uno quisiera poder decir después de todo este tiempo, después de todo lo que ha pasado con el Sename, es cierto que hemos avanzado mucho en términos de infancia, pero parece que todavía nos queda mucho trecho por recorrer, sobre todo cuando hablamos de lo que se puede hacer en torno a esto, ¿no? A mí me da la sensación, y esto desde una vereda muy personal, que somos una sociedad tan individualista que cuando hablamos de temas de infancia, por ejemplo, de delitos de infancia, también nos vamos al individuo, ¿no? Que sean imputables, se escucha mucho. O sea, perdón, sí, que sean imputables, que se les pueda imputar los delitos a los niños y niñas. ¿Es esa realmente la solución asociada al castigo, en este caso, a que sean imputables, a que se les pueda condenar? Hemos visto lo que ha pasado en el Sename también, o sea, los jóvenes, lamentablemente, niños y niñas, ¿cierto?, que se crían además o que siguen creciendo en un entorno donde se van a encontrar con más delincuencia, ¿cierto? Lamentablemente perpetuamos esta situación. Y lo otro es que no nos hacemos cargo también como sociedad de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, tengamos hijos o no. Queramos tener hijos o no, incluso en la formación de estas personas, de estos niños y niñas que el día de mañana van a ser un adulto como tú y como yo, ¿cierto? Es una responsabilidad de todos la sociedad que estamos formando y se la dejamos de manera única y exclusiva primero a los padres. Si están en un contexto vulnerable se les castiga además. O sea, no solo se les exige que formen una buena persona, sino que además se les castiga si no lo pueden hacer por obvios motivos. Y segundo, dejamos la responsabilidad en los colegios. Pero como sociedad da la sensación de que no tenemos eso de hacernos cargo de lo que estamos formando, ¿no? A ver, existe un muy buen panóptico de lo que nos pasa como sociedad, porque nosotros, como les digo, efectivamente ponemos el foco cuando hay una desgracia donde está involucrado un joven, un niño que está participando en un delito, y empezamos a preguntar y empezamos a pedir respuestas punitivas. Fíjate que para despejar la primera pregunta o el primer alcance que hiciste, Camila, rebajar la edad de imputación legal no contribuye a nada. Hay estudios de largo aliento, estamos hablando de más de 2 décadas, que ha analizado la Universidad de Edimburgo, Sarah McVie, a más de 4.000 niños, y logró determinar que aquellos niños que habían tenido contacto temprano con las policías o con el sistema judicial tenían una más alta probabilidad de desarrollarse como criminales. Aumentaba la probabilidad, el contacto temprano con las policías y con el sistema de justicia, aumentaba la probabilidad que los niños desarrollaran carreras criminales. Eso es evidencia. Cuando se habla y se legisla, hay que mirar la evidencia. Y la evidencia demuestra que si uno genera criminalización en los niños de manera muy temprana, va a ser persistente en el delito. Por lo tanto, lo que hay que hacer es transformar esto al revés, en generar espacios, oportunidades que realmente refuercen la posibilidad de que ese niño se aleje de las redes delictivas. Pero no se hace punitivamente. En la estructura del desarrollo de la personalidad del niño y del adolescente requiere elementos fundamentales para su desarrollo armonioso y sano. Y uno es el poder tener una relación afectiva, emocional, un vínculo positivo. El vínculo positivo cambia trayectorias criminales. ¿Y quién establece el vínculo positivo cuando la familia no está? La comunidad, el colegio. Y por eso que es tan importante la segunda parte de tu análisis, Camila. Acá hay una corresponsabilidad. Somos todos nosotros responsables de cada niño. Un niño es todos los niños. Cada niño que nosotros vemos en la calle, vendiendo a las 2 de la mañana, cada niño que nosotros vemos fumando marihuana o inhalando solvente, cada niño que vemos que no está en la escuela porque se hizo la cimarra o porque está con sus amigos, cada niño es también nuestra responsabilidad. Si nosotros queremos tener una juventud sana, si nosotros queremos tener cada vez niños menos involucrados en el delito o en el consumo de drogas, tenemos que hacernos parte. Tenemos que hacernos parte para poder llegar antes. Ese es el desafío. Sí, claro, hay desafíos importantes y por eso mismo preguntarte con respecto a qué esperas de esta nueva administración a cargo de Gabriel Boric, que ha sido muy cercano a los niños, lo hemos visto ahí recibiéndolos, muchos niños acercándose a pedirles también por un mejor país, entregándoles cartas, hablándole a través de las redes sociales, él respondiendo también, si bien él ha dicho que no hay que idealizar a nadie, partiendo por él, la idea es también poder ir
viendo cómo nos podemos ir beneficiando también de esta nueva administración, como obviamente sucedería con cualquier otro gobierno que comience. ¿Qué esperan ustedes de estos 4 años en temas de infancia? Yo valoro que el presidente electo esté dando estas señales tan importantes de cercanía con los niños y los jóvenes. Y creo que eso es positivo. Él también formó parte del Acuerdo Nacional por la Infancia, un acuerdo que todavía está al debe. Los distintas plataformas que hacen análisis del Acuerdo por la Infancia dan cuenta que tiene menos de un 60% de cumplimiento y una nota inferior a 4. Entonces, lo primero es que debiéramos poner foco en aquello que es un acuerdo transversal. Y yo esperaría que el presidente Boric y su equipo hagan una cuenta pública del Acuerdo Nacional por la Infancia, veamos cuáles son los elementos que todavía faltan por concretarse, cómo podemos mejorar la calidad de la ejecución de ese programa y cómo ir implementando también estas nuevas políticas sociales con un enfoque de derecho, con un enfoque que reconozca a la persona del niño, no como un objeto, sino que es básicamente entrar a cumplir aquello que no hemos comprometido con la Convención de los Derechos del Niño hace más de 3 décadas. Entonces, yo siento espero que todos estos gestos que ha hecho el presidente Boric respecto de la infancia se materialicen de manera concreta en una nueva mirada del Estado como sujeto de derecho a los niños, les haga, por supuesto, que se preocupe de las prioridades sociales que hay. No podemos dejar de hacer frente a lo que está pasando en materia de explotación sexual, de trabajo infantil, de consumo problemático de droga. No podemos hacer la vista gorda respecto de lo que significa la calidad de la educación, la necesidad de retención escolar, la necesidad de prevenir la deserción. Tenemos que poner foco, y esto no significa solamente un trabajo de carácter comunicacional o de visibilización. Hay que hacer una fuerza de tarea que convoque, una fuerza de tarea que sea transversal, porque estas son políticas públicas de largo aliento. Van a pasar generaciones hasta que podamos lograr sacar adelante la realidad de la infancia. Es importante que él tenga esa capacidad de articulación, que convoque a distintos actores, que logre un compromiso, una agenda pública de infancia de largo aliento y que sea una agenda centrada de manera temprana, que lleguemos antes, que lleguemos desde la educación preescolar, desde lo prenatal incluso, que muchas veces también genera efectos sobre el desarrollo de los niños desde el momento que nacen. Entonces, creo de que tiene una tremenda oportunidad de convocar, de articular, de tener una mirada de largo plazo, de instalar una agenda de prevención social temprana, de hacerse cargo de la realidad del servicio de protección, de fortalecer la oferta y apostar por una oferta de calidad que se enfoque a resultados y no solo a estándares, que logre introducir eso en la mirada en que se trabaja con los niños desde la perspectiva de sujetos de derecho. Sí, es un tema. Sin duda que es importante y vamos a estar súper pendientes. Bueno, lo hemos dicho acá y como decía Luis, hubiese sido el que fuera, ¿no?, el nuevo presidente o presidenta electa en nuestro país, hay que estar muy pendiente de las políticas públicas que se van a empezar a adoptar, sobre todo en temas tan sensibles y que han sido lamentablemente un problema en nuestro país como es la infancia. Importante que nos hagamos cargo entre todas y todos. Marcelo, te agradecemos como siempre por esta conversación y vamos a estar pendientes también del trabajo que ustedes hacen, que aporta muchísimo también a conocer el panorama. fsancarlos.cl está apareciendo en pantalla. Un abrazo grande. Sí. Muchas gracias, Camila, muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos por escuchar y poner estos temas de relieve. Sin duda que sí. Temazo. Importante conversación, pues y como decíamos, ¿cierto? Finalmente esto lo construimos entre todas y todos, y un niño son todos los niños. Es verdad, En es el Chile y en futuro, el mundo. es el futuro. Aunque suene obviamente una frase cliché, es el futuro del mundo. Hasta para uno, pues si lo decíamos, ¿cierto? Para los que no somos papás o Claro. no tenemos intenciones de serlo, también nos compete.